Hola a todos, estamos en conversación con Elena Muñoz de Inspirados con Reggio Emilia. Es una experta en esta filosofía de Reggio Emilia. Ella radica en España, trabaja en España y desde España hemos contactado con ella para tener un diálogo sobre esta filosofía. Y desde nuestro punto de vista, Elena, más allá del lugar donde nació y se desarrolló esta filosofía pedagógica, Elena y su iniciativa de Inspirados en Reggio Emilia es la gran referencia a nivel formativo y a nivel de capacitaciones de todo lo relacionado con Reggio Emilia. Por lo que, gracias por tener esta conversación con nosotros, Elena. Y me gustaría preguntarte primero si nos puedes hacer como un recorrido del surgimiento, el nacimiento y el desarrollo de esta filosofía de Reggio Emilia. Ujú. Bueno, pues como muy bien dices, Javier, efectivamente no es una metodología, ¿no? Que a veces podemos oír la metodología resumida, no, es una metodología, es más, es una filosofía educativa, una pedagogía, un enfoque pedagógico, no es como otros conceptos que pueden ser más al estilo Montessori, con un método, una secuencia de materiales concretos que siguen un orden y después viene el siguiente. No es tanto eso, sino que es más una filosofía educativa muy centrada en el niño, sobre todo. Entonces, un poco para que lo conozca la gente que quizás no ha tenido el primer contacto, Reggio Emilia es una región que está situada en el norte de Italia y unos días después de la Segunda Guerra Mundial, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, un maestro llamado Loris Malaguchi oyó un rumor de que en una aldea cercana un grupo de familias estaba construyendo a partir de las ruinas que habían quedado de la guerra, una escuela autogestionada por las familias y centrada mucho en lo que era, su principal interés era el niño, una escuela enfocada desde el niño, no desde el adulto. Entonces, si nos ponemos en esa situación, después de algo tan cruento como una guerra, si pudiésemos crear la escuela que queremos para nuestros hijos, ¿cómo sería esa escuela? ¿No? Bueno, a Malaguchi le entró la curiosidad y se acercó con su bicicleta hasta Villacela y efectivamente vio que el rumor era cierto, que había unas mujeres limpiando ladrillos de las ruinas y que le dijeron que iban a construir una escuela y les preguntó, pero ¿de dónde vais a sacar el dinero, ¿no? Los fondos? Y dijeron, bueno, pues vamos a vender unos tanques que habían dejado allí, ¿no? Los militares, unos caballos y el resto ya vendrá. Y él les dijo, bueno, yo soy maestro y le dije, pues si quieres únete a nosotras. Y así empezó este proyecto, ¿no? Tan apasionante que poco a poco se fue extendiendo por los alrededores, se fue extendiendo ese rumor a las aldeas cercanas y surgieron escuelas similares a la primera que fundó Loris Malaguchi con estas familias, al que se le unieron maestras de la zona también, pues muy con ese interés de poder crear una escuela diferente, surgieron escuelitas cercanas por los alrededores y empezaron con el ciclo de 3 a 6 años, empezaron primero con esas edades y ocurrió que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar revoluciones a nivel social. Entonces llegó eh, las mujeres un poco defendiendo sus derechos, a incorporarse al mundo laboral, el boom de nacimientos, porque aparecían nuevas clases sociales, al incorporarse la mujer a ese mundo laboral. Eh, y la sociedad les acabó demandando también 0,3. Ellos que habían empezado diseñando una escuela para 3-6 años, se encontraron que la sociedad les estaba demandando todavía una franja de edad inferior y tuvieron un poco que improvisar y ellos cuentan como al principio no fue fácil, porque ahora lo vemos todo ya como maravilloso, pero no fue fácil, así de inicio es una lección también, no entender que a veces los proyectos cuesta que echen a andar, cuesta que convenzan y este primer equipo educativo se encontró muchos problemas porque tenían niños. Primero, que para ellos el italiano era un idioma extranjero, hablaban dialectos de un montón de países y de regiones, pero no se comunicaban fácilmente en italiano con ellos.
eran niños desnutridos por la posguerra, con una salud muy precaria y bueno, pues en ese contexto tuvieron que empezar. Y así surgió las primeras de las escuelas, fueron creciendo, como te digo, progresivamente durante la década de los 60. Tienen, pues, fíjate, estamos hablando de 1945, tienen toda esa trayectoria ya recorrida de proyecto pedagógico y hoy en día escuelas de Reggio Emilia podemos decir que hay en, pues como en unos 150 países del mundo, no es algo que se haya quedado en esa región italiana con un grupo de familias aventureras que querían crear algo diferente, sino que esa filosofía y ese respeto a los ritmos de cada niño se ha ido extendiendo y ha ido calando en un montón de países de todo el mundo. Desde escuelas que digamos que eh, lo hacen como por propia iniciativa, ¿no? Por un propio interés, escuelas pequeñitas a escuelas más grandes, colegios grandes, como puede haber, por ejemplo, aquí en España, el caso de Madrid, ¿no? Del Colegio Regio, que tiene desde la escuela infantil, bueno, aquí es hasta bachillerato, no sé un poco las etapas allí como las denomináis, pero cubre hasta que ya acaban los ciclos. Sí, aquí en Chile sería hasta enseñanza media. Pues fíjate, o sea, empezaron con un proyecto que iba a ser para 3, 6 años y ahora ya con esa filosofía educativa puedes darle forma y cubrir todas las etapas que se pueden llegar a impartir en un colegio, ¿no? Antes de acceder a lo siguiente que puede ser el mercado laboral o la universidad o lo que corresponda. Entonces, bueno, pues esa fue un poco la historia de cómo surgió y cómo han ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Claro, de hecho, con ese propio nacimiento y esa propia evolución, llama la atención porque realmente era generar pedagogía en un contexto absolutamente contrario desde el punto de vista del contexto, ¿no? Saliendo de una posguerra donde no hay recursos, donde no hay infraestructura, donde, como has dicho, los problemas emocionales de Sí. los alumnos y las alumnas tenían que ser muy Y las diversos. familias, porque eran familias obreras campesinas, les costó 8 meses crear la primera escuela, porque trabajaban en ella los fines de semana. El resto de la semana trabajaban en lo que era su trabajo, ¿no? Lo que alimentaba a la familia. Pero bueno, ese espíritu hizo que durante los fines de semana levantasen una escuela. Mm, claro, y de hecho eso habla bien también de la pedagogía porque si funcionó, si caló tanto en ese contexto, es porque fue capaz de romper con todas esas, o gestionar al menos todas esas adversidades. Sí, Mm. sí, 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 sí. Y de hecho creo que por eso la familia es tan importante en las escuelas rellanas, por eso forman tanto parte de la comunidad educativa, porque está desde ese inicio, ¿no? O sea, realmente el interés de la familia en crear algo diferente para sus hijos está desde ese inicio y se comparte muchísimo del día a día con las familias para que sientan realmente que también es parte de ellos, claro. Ya. Oye, y desde tu experiencia, con esto que has explicado de que hay colegios que nacen desde este punto de vista, colegios que transitan hacia Mm. esta filosofía y colegios que lo que hacen es tomar ciertas pinceladas de esta Sí. filosofía e incorporarlas en otros enfoques y en otras visiones. ¿Qué diferencia o de qué manera encuentras tú que se puede identificar a Reggio Emilia si lo miramos desde la escuela tradicional, por ejemplo? Bueno, me parece que hay cosas como muy, muy relevantes que diferencian a este tipo de escuelas. Lo más característico sería seguramente el respeto a los ritmos de cada uno de los niños, el respeto a los ritmos de aprendizaje. En Reggio se habla de que hay 3 educadores. El primero es el niño, o sea, el niño se pone en el centro del aprendizaje, no el adulto o el profesor que imparte una clase magistral de manera frontal delante de un grupo de niños, sino que el niño es el centro del aprendizaje y se le denomina el primer educador. Se cree, bueno, Malaguchi pasó toda su vida defendiendo que
los niños desde que nacen tienen todas sus potencialidades, todo el potencial que un adulto puede llegar a ser está ya en el niño desde que nace, y que así se desarrolle depende más del adulto que le acompañe y del espacio que le acompañe. Entonces, los otros dos educadores de los que habla Reyo son el adulto, que más que un adulto que enseña, se convierte en un adulto que investiga junto con el niño, que es un investigador pedagógico, se suele decir. Transformamos un poco ese rol a un investigador pedagógico que crea cultura con el niño. Se cree que el niño también puede crear su propia cultura, tiene ya desde el principio una atracción hacia lo bello, lo armonioso, y el adulto debe de estar preparado para sacar de cada uno de los niños lo mejor de ellos. Digamos que es nuestra responsabilidad. Decía Malaguchi que cada niño que nace es un gran signo de interrogación gigante. Tengo que descubrir a qué ha venido este niño al mundo y tengo que favorecer que así se desarrolle. Y el tercero de los educadores sería el espacio. El espacio es muy importante también en la pedagogía reyana. Se le denomina eso el tercer educador, y se cree que el espacio educa. No es lo mismo entrar en una escuela tradicional. Si yo pienso, por ejemplo, en la escuela en la que yo me eduqué, pues era una escuela, bueno, como muy clásica, unas clases que todas iguales entre sí, un pasillo, casi sin ventanas, o sea, la estructura era como muy de fábrica. Todos, ¿no?, entramos siendo diferentes y al final parece que todos tenemos que salir iguales por la puerta, ¿no?, de la escuela, más como una serialización o una fábrica en serie de niños. Y en cambio aquí lo importante es adaptar el espacio para sacar de cada uno de esos niños lo mejor que lleva dentro. Entonces, eso significa que los espacios, las escuelas tienen que ser distintas, se le da muchísima importancia a diseñar espacios. Los espacios de la escuela narran el proyecto pedagógico. Entrar en una escuela rellena desde el hall, desde la entrada, ya estás viendo que eso es diferente. Hay un montón de documentación en los muros, en las paredes. No es lo mismo que entrar en otro tipo de escuelas o colegios, no sé, como más fríos o más con otro aspecto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se crean propuestas para los niños, para promover, bueno, hablamos un poco de proyectos, si quieres, de cómo se relaciona un poco con esa parte más de contenido. En las escuelas rellanas se trabaja, a ver, es importante lo que decías tú de qué otras escuelas hay por el mundo que se inspiran, ¿no?, que se inspiran en Reyo en otro contexto, con otras circunstancias, porque allí efectivamente son escuelas municipales, tienen un apoyo de la administración, porque se considera, bueno, pues de vital importancia cuidar la educación de los futuros adultos. Entonces, allí les costó un montón de años conseguir una pareja educativa, que haya 2 personas por aula. En otros contextos quizás eso no es posible, pero aún así podemos seguir inspirándonos y adaptar Reyo a nuestra realidad. De hecho, hay un escrito sobre Reyo que directamente se titula Reyos fuera de Reyo, ¿no? O sea, cómo adaptas Reyo fuera de aquello que está ya tan empapado en la sociedad. Entonces, sabiendo que allí tienen, bueno, pues una pareja educativa, suele ser una maestra, y aparece la figura del tallerista, que luego comentamos un poquito sobre el atelier también. Se crean proyectos, proyectos que pueden estar muy alineados con un currículum, porque podemos hacer proyectos que partan del interés de los niños o también del interés de los educadores, porque queremos trabajar, por ejemplo, animales, o queremos trabajar las plantas, o queremos trabajar sobre el universo, el sistema solar, ¿no? Hay como proyectos que son universales, que están en todas las escuelas del mundo. Hay ciertas cosas que se trabajan en todas las escuelas, incluso en las de línea más clásica. La gran diferencia, diría yo, es que estos proyectos
desde el inicio están muy alineados con la documentación pedagógica, se documenta muchísimo de lo que ocurre en el día a día, de lo que hacen los niños. En estos proyectos se incorporan lo que Malaguchi denominaba los 100 lenguajes, porque en las escuelas normalmente aseguramos que los niños se expresen a través de la palabra y de la escritura. Es seguro que sí o sí vamos a asegurar que acaben leyendo y escribiendo, pero muchas veces olvidamos el lenguaje del dibujo, o no le damos suficiente tiempo al lenguaje del dibujo, al lenguaje de la música o al lenguaje de la danza, y hay niños que se expresan así. Entonces, en estos proyectos se incorporan esos lenguajes. Podemos crear un proyecto que le interesa a los niños sobre los animales, que es un éxito seguro con los niños pequeños siempre, y no estudiarlo solo con un libro, digamos. Ya podemos incorporar proyecciones de animales, podemos incorporar que dibujen animales, que modelen animales el lenguaje de la arcilla. Podemos mostrarles la parte de la documentación que estamos haciendo con sus trabajos, lanzarles preguntas que actúen como disparadores para relanzar el proyecto. Digamos que los proyectos aquí tienen una hipótesis de inicio, pero tiene cabida la incertidumbre. Tiene cabida no saber muy bien en qué momento va a acabar el proyecto. A medida que va evolucionando voy viendo que todavía el proyecto lo puedo alargar un poco más porque los niños siguen teniendo interés y siguen surgiendo cosas nuevas. Claro, y de hecho eso, conforme lo estás hablando, a mí me está dando la sensación de que se relaciona mucho con lo que decías antes, que cada niño es único, eso hace que cada grupo de clase, por ejemplo, sea único, eso hace que cada escuela o colegio sea único. Entonces, a través de lo que tú decías de, por ejemplo, diseñar los espacios, no tiene sentido que yo diseñe un espacio que sea todos los años igual, porque va a transitar un grupo de personas que es diferente, por lo tanto va a necesitar diferentes estímulos y va a necesitar diferentes habilidades y comodidades alrededor suyo. Y me estaba causando, o sea, me estaba dando mucho sentido, digamos, lo que estabas diciendo también de los proyectos, porque por esto mismo, esto que decías que hay proyectos universales en todas las escuelas, es porque hay como intereses universales. Sí. Pero después, al mismo tiempo, hay intereses particulares. Entonces, muy probablemente, si yo trabajo un proyecto de, no sé, de, como tú decías, de animales, si por algún motivo los alumnos y alumnas de un curso tienen mayor interés en el espacio, el simple hecho de tratar de obligarles y tratar de conducirles hacia un proyecto que trabaje sobre animales, los va a separar de su aprendizaje. En cambio, si ellos mismos son los que proponen su propio proyecto, ahí estamos ganando todo lo que es motivación intrínseca, motivación extrínseca, y los estamos encaminando a que ellos mismos se aproximen de manera natural y lo que tú decías, ellos se expresen a través de todos los posibles lenguajes porque lo van a hacer de forma natural. Ellos son quienes se quieren aproximar a esos proyectos. Totalmente, porque es que cualquier cosa que parta de nosotros como personas, no digo como niños, como personas, desde luego que no vamos a profundizar de la misma manera si surge de nuestro propio interés o si es un interés impuesto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que me voy a involucrar, la cantidad de información que voy a querer buscar, o si puede venir, por ejemplo, alguien externo a hablarnos sobre ello. Imagínate que estáis hablando sobre algo de los animales y alguien tiene un familiar que sabe un montón de un tipo de animales. O sea, si es algo que me interesa, todo el grupo, porque además se valora mucho también el aprendizaje grupal, todo el grupo se va a ver mucho más involucrado en ello, que si es algo, bueno, ahora esta semana toca este proyecto, la siguiente semana ya hemos pensado nosotros que lo que os va a gustar hacer este otro proyecto, no es lo mismo, ¿no? O sea, que el adulto vaya marcando continuamente el orden en que van ocurriendo las cosas, porque además, realmente, ¿qué diferencia hay? Me pongo, por ejemplo, en segundo de, aquí se llama primaria, 6, 7 años, ¿qué diferencia hay entre hacer un proyecto sobre los animales en junio de 2021 o en septiembre de 2021? O sea, realmente
¿dónde está o sea, quizás junio no es el momento para ese grupo, pero quizás septiembre de repente sí que lo es? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos dar tiempo? Es algo de lo que te quería hablar. ¿Qué diferencia mucho estas escuelas? Que hay tiempo, que se da tiempo con mayúsculas para todo. Primero, para los docentes. Los docentes necesitan tiempo para pensar las propuestas, necesitan tiempo para recopilar materiales, para seleccionar, para probar ellos mismos, cuando son pequeños, incluso desde la altura de los niños, ¿no? Las propuestas que estoy favoreciendo. Tiempo para que los niños vayan, prueben, me retiro, quizás vuelvo dentro de 2 días, quizás hay un niño que no quiere participar, pero viendo a los otros luego se incorpora y se respeta a eso. Y luego tiempo para que ocurran cosas, porque si vamos marcando, solo tenemos 2 días para animales, porque luego vienen plantas y porque luego viene, mm, no podemos profundizar realmente, ¿no? Y ahí se nos están escapando muchas cosas. Igual quizás ni siquiera estamos preguntando primero a los niños qué saben ya de ese tema. Igual estamos dando por supuesto cosas y les vamos a explicar cosas y la mitad ya las sabían y se están aburriendo y en cambio si vamos a dedicarle tiempo también a hablar con ellos de qué saben sobre el tema, qué les gustaría saber sobre ese tema vamos retroalimentando el proyecto con lo que saben, lo que hacen, lo que documentamos. Entonces, bueno, es Sí, sí, algo que quizás cuesta de entender cuando nos hemos sido educados de otra manera, exacto. Ujú. pero que cuando empiezas a ver el interés que tienen los niños en ello, ves que tiene todo el sentido del mundo. Sí, Porque yo, quizás hubiese, o sea, podemos reflexionar en, yo fui educada así, bueno, y muchas veces no, que dices, bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Quizás no es esa la reflexión, quizás podría haber sido mejor. ¿Cómo sería yo hoy en día si a mí se me hubiesen respetado mis tiempos, mis intereses? mm, ¿Cómo hubiesen sido las decisiones que he tomado en la vida? lo que pasa es que esa visión y esa reflexión es muy, muy compleja, porque, Mm, bueno, yo siempre lo explico o siempre me ayuda a entenderlo hablando como de los idiomas, ¿no? Si yo delante mío tengo una persona que me está hablando, imagínate, en chino, yo soy incapaz de apreciar el contenido de aquello que me está diciendo porque no conozco el idioma. Entonces, estoy tratando de intuir o evaluar la riqueza de esa persona, pero desde otro idioma, por lo tanto, no puedo imaginarme lo que me está diciendo. mm. Entonces, lo primero que hay que hacer para apreciar estas cosas es muy difícil porque es abandonar tu idioma y adquirir otro nuevo. Y cuando ya estás en el idioma nuevo, vuelves a mirar aquella cosa que estabas observando y ahí es cuando vas a empezar a poder apreciarlo. Pero yo entiendo que es un tránsito, es un viaje cognitivo muy, muy complejo. Sí, es un poco como se oye mucho desaprender, ¿no? Mm. Voy a desaprender y a reaprender que hay otras maneras y que como al final todos queremos para nuestros hijos lo mejor, porque esto es así en todas partes del Exacto. mundo, Mm. seguro que podemos pensar en que quizás lo nuestro no fue lo mejor y que hay otras alternativas. Y quieres que te enseñe para que lo vea también la gente, porque hablamos así como un poco conceptualmente, pero si Sí. por ejemplo yo he traído un ejemplito de una documentación sobre un proyecto de plantas, lo voy a Perfecto. contextualizar un poquito. Porque Esto de hecho fue has nombrado ese concepto de documentación, que es un concepto central en Reggio Emilia, y es total. lo que más llama la atención cuando te aproximas y justo te iba a pedir si nos podías explicar un Sí, poco más sobre... porque me parece que cuando ves las cosas empiezas a entenderlas un poco mejor. Entonces, un poco para situar a la gente que nos esté viendo. Esto ocurrió el año pasado cuando aquí en España estábamos confinados por el COVID. Mi hijo en ese momento estaba en primero de primaria, 6 años. Prebásica se llama allí, ¿no? Javier, ¿cómo? No, No. la prebásica es como la evaluación, perdón, la educación infantil. Ah, vale, vale. La primaria es la básica. Básica, básica. Pues él Primero de estaba en primaria, aquí es primero básico. primero básica, estaba.
Entonces estábamos confinados porque, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó con la pandemia y las clases eran online con la profesora. Y tocaba porque lo habían programado así, ¿no? En la programación, plantas. Entonces, pues nos mandaban por mail pues, unas fichas sobre las plantas y aprender los nombres de las plantas. Bueno, encima aquí hablamos en euskera, entonces ya era como el siguiente, ¿no? El siguiente rizo, ya encima la flor en euskera, talla, no sé qué tal cual. Y era primavera, nos metieron aquí marzo empieza la primavera. Y me daba tanta pena no poder salir fuera a la calle a ver cómo brotaba la primavera y reducirlo a unas fichas que acababan siendo unas fichas de papel, que lo que hice fue conseguir unas semillas. Hicimos un proyecto sobre las plantas en casa. Entonces, voy a compartir la pantalla y voy a abrir un... Este es un resumen de documentación de lo que ocurrió en el proyecto durante unas cuantas semanas, porque en los proyectos no hace falta tampoco estar el día entero dedicado al proyecto. Son momentos del día y por eso van alargándose en el tiempo. Ya. A ver, voy a dar Entonces, aquí. la documentación en realidad no es otra cosa que hacer visible aquello que ocurre, ¿cierto? Vale, creo que me tienes que permitir compartir. Perdona, por supuesto. Ahí estás. Pero eso, te decía que muy simplificado la documentación viene siendo hacer visible aquello que ocurre. Eso Y, es, y totalmente. después, Visibilizar el aprendizaje o visibilizar... Sí, sí. A ver, vale. ¿Veis, no? Me imagino que lo estás viendo tú. sí, perfecto. Vale. Entonces, se llama Vivir la primavera en casa. Asier es mi hijo, 6,3 años, está trabajando las plantas en el colegio y estamos confinados en casa, así que no podemos salir fuera para observar la primavera. ¿Por qué empieza así? Porque la documentación es una narración de lo que está ocurriendo, no es simplemente cojo unas fotos y ya está. O sea, el que recibe la documentación tiene que un poco entender lo que está pasando. Decidimos encargar unas semillas y vivir la primavera en casa. Asier planta semillas de girasol, margaritas y cinias, que son unas flores, en vasos de cristal, en vez de macetas opacas, para ver mejor los cambios. Porque decíamos, claro, siempre vemos las plantas en macetas de barro, por ejemplo, pero ¿qué ocurre dentro, no? Entonces dijimos, pues vamos a probar poniendo unos vasos de cristal. Y esto es muy rellano, experimentar, investigar, probar, equivocarnos, volver a probar y no pasa nada. Las semillas son diferentes, ¿no? La primera observación es las semillas son distintas porque son de plantas distintas, tienen distinto tamaño, color y forma. Todos los días Asier echa agua en los recipientes y enseguida aparecen los primeros botes y unas pequeñas raíces. Al pasar los días las raíces van creciendo cada vez más. Bueno, fuimos tomando diferentes fotografías durante el tiempo. Llega un momento en que los vasos se quedan pequeños y Asier pasa las plantas a macetas. Vemos que Asier está siendo el protagonista, no estoy siendo yo como adulta, yo no estoy diciendo, ni siquiera hablo muy en plural, ¿no? Es como, es Sí, de él, hecho, él. eso te iba a preguntar, que desde otro enfoque, a mí, por ejemplo, lo que me llamaría la atención es que da la sensación que el propio niño es el que está gestionando su experiencia. Claro, porque queremos visibilizar lo que él está aprendiendo en el proyecto, no qué bien le he enseñado yo, que son unas semillas y que salen unas raíces. Vale, entonces como se quedan pequeños los vasos, así pasa las plantas a macetas para que tengan una casa más grande y puedan seguir creciendo. Y entonces hay una serie de reflexiones que hizo Asier y están recogidas, porque decía Malaguchi, lo que no se documenta no existe. Si no lo dejo escrito, no más lo va a ver, no lo voy a poder compartir, se me va a olvidar y es necesario escribir lo que está ocurriendo. La fibra de coco les ayuda a crecer, porque bueno, venían las semillas con una fibra de coco. Nunca había visto raíces. Esta reflexión me hizo pensar mucho en qué tipo de naturaleza la había favorecido yo cuando él solo había visto la flor fuera, ¿no? O la planta fuera. Él de repente dijo, pues nunca había visto raíces. El agua y el sol alimentan las plantas. No le hizo falta que alguien le dijese, ¿qué necesita una planta? Pues luz, agua.
él se dio cuenta de que tenía que ir echando agua, porque si algún día no echaba, la planta se quedaba como, ¡pum!, como apagadita, ¿no? Las plantas crecen a su ritmo. Un niño se da cuenta de que cada uno necesita su propio ritmo. Todas las plantas no crecen iguales, todos los niños no aprenden a lo mismo a la vez, porque yo te digo que lo tienes que aprender ahora en este momento. Las plantas crecen a su ritmo, decía él. Diferentes semillas dan diferentes raíces y hojas con diferentes formas. Si ya eran diferentes en un principio, tiene lógica lo que luego ocurrió, que fueron saliendo diferentes hojitas y diferentes tallos. Vale, este sí, vale. Así sigue regando las plantas, van creciendo los tallos, las hojas y las flores. El tallo de las cinias es muy largo y por eso su sombra es alargada. Bueno, efectivamente salieron flores, ¿no? Y decía él, las cinias tienen flores de muchos colores, rojas, rosas, naranjas y amarillas. Aparte de observar las flores, introdujimos otros lenguajes. El lenguaje digital, que se habla mucho en Reggio sobre las cajas de luz, las proyecciones. Pusimos la planta sobre una proyección de esas mismas flores y había diferentes capas, se reflejaba en la maceta, se reflejaba en su cuerpo, se convertía en algo inmersivo, ¿no? Al final, o sea, él podía como estar dentro un poco de esas flores. Apareció el lenguaje del dibujo, en casa dibujamos mucho, yo nací en una familia de fotógrafos, publicistas, dibujantes, he dibujado toda la vida y siempre he asegurado que tengan a su disposición mucho material plástico, pero además dibujaron sobre negro. Normalmente solemos dar a los niños una hoja blanca, ¿no? Un DIN A4, y entonces desde ese punto de partida casi siempre ocurren las mismas cosas. Pero si variamos simplemente eso, cómo se comportan los pigmentos, ¿ocurre algo diferente si doy un papel negro? Bueno, pues además de unas simples pinturas, usaron unas tizas que permiten rayar y se puede, por ejemplo, vaporizar agua. Bueno, probar, investigar, ¿no? Con el color y con otros materiales. Un día en la terraza pues puse una serie de lupas y de elementos para observar más de cerca. Y entonces, estas son las fotos que veis aquí en el medio. Así observa las plantas con diferentes lupas y descubre algo diferente en los girasoles. Y saltó así, pegó un grito. Los girasoles tienen un secreto escondido. Porque él estaba viendo abajo la foto de la izquierda, que está ahí como cerradito, que pero parece que hay algo, y él estaba viendo que ahí iba a salir algo y que el girasol nos lo iba a mostrar. Al pasar los días, los girasoles se abren y enseñan su secreto. Sus flores son muy grandes y amarillas y aparecen muchas flores. Bueno, efectivamente se llenó la maceta de flores. Y ocurrió además también que decidimos plantar tomate, porque sabemos que lo que hay dentro de los tomates son semillas, pero yo misma nunca había probado si de ahí salía una planta. Y entonces fue como el momento de probarlo con un tomate que teníamos en casa. Investigamos si de las semillas de los tomates salen nuevos tomates. Pusimos la mitad de un tomate en una maceta y la otra mitad en otro. Así riega las macetas todos los días y aparecen unas pequeñitas plantas. Fue como magia, ¿no? O sea, planta un medio tomate del que me comería en la ensalada y con el tiempo ha salido una planta. Las plantas crecen muy alto y de las hojas salen unas flores amarillas. Dentro de cada flor amarilla hay una bolita verde pequeña que crece y crece hasta que un día Asier dice, los tomates bebés son verdes. Esa frase solo la puede decir un niño que está pasando por un proceso de aprendizaje, que en su vida había visto un tomate crecer. Nosotros somos muy de ciudad, la verdad. Y de repente él entendió que había puesto medio tomate rojo, ha crecido una planta, han salido unas flores y ahora sale una cosita verde pequeñita y dice, esto es el bebé del tomate. Asier sigue regando las plantas de tomate y observa cómo va cambiando el color. Al ir dando el sol, ese tomate verde se puso más anaranjado, ¿no? Y después se puso más rojo y dijo, después de muchos días, dice, los tomates son semáforos. Primero son verdes, luego son naranjas y después son rojos. Bueno, con algo tan sencillo como un tomate hemos podido trabajar todo un proyecto de plantas y el niño ha podido crear su propio aprendizaje. Por eso decía Malaguchi que los niños son capaces de crear conocimiento por sí mismos, porque no hace falta que yo le diga lo que va a ocurrir. Vamos a darle tiempo para que lo descubra. Ese aprendizaje
mm, no sé qué te parece, si puede ser igual de profundo con una ficha que explique cómo crecen los tomates o con un proyecto así. Te pregunto, Javier. No, no, yo creo que está clarísimo, porque de hecho yo creo que aquí la riqueza es la potencia que tiene esto, porque desde algo cotidiano, porque seguro que mucha gente muchas veces ha hecho estas cosas, el tocar, el experimentar, el vivir cada día con el desarrollo del proyecto. Yo creo que a mí eso no se me olvidaría jamás. En cambio, las fichas, que son todas iguales, terminas la ficha y se termina el aprendizaje. En cambio, el proyecto está todo el día, todos los días. Claro. Y podemos, mientras estamos con la planta, hablar en ese momento de los nombres de las partes de la planta, pero no hace falta, ¿no?, que lo vea en una ficha, seguramente. Igual luego, de hecho, es que luego los niños son como muy de hacer un cuadernito y de escribir los nombres ellos mismos, o sea, no hace falta ni que les des una ficha para rellenar. O sea, si les das, por ejemplo, y les dices, vamos a dibujar esa planta de tomate, y recuerdas cómo son los nombres de las partes que hemos nombrado, y si están en el proceso de escritura lo van a escribir. Bueno, pues de este proyecto que fue el año pasado y que nos chifló, este año, que aquí ya podemos salir a la calle y todo eso, decidimos seguir investigando. O sea, que estamos hablando de que al cabo de un año el proyecto lo hemos retomado. ¿Y qué hemos hecho? Hemos plantado 4 tipos de tomate, porque ahora queríamos investigar si planto 4 tipos de tomate, ¿cómo van a ser las plantas? ¿Van a ser distintas las hojas? ¿Van a ser distintas las flores? ¿Qué va a ocurrir? ¿Me va a salir el tomate que he plantado? ¿No? Entonces elegimos 4 tipos. Tenemos 2 que han crecido un montón y otros 2 que un fiasco absoluto. Bueno, eso también es aprendizaje. Algo con esa especie de tomate, ¿no?, con esas otras 2 especies de tomate, algo no le hemos proporcionado bien, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de investigación de los proyectos, llega el aprendizaje de manera natural. No hay que forzar que ocurra el aprendizaje. Y bueno, me parecía que este ejemplo podía ser ilustrativo para la gente un poco que diga, pero ¿cómo es eso, no?, de los proyectos? Sí, oye, y de hecho, ahora viendo esto, porque yo en la casa también, justamente, una de las cosas que tenía eran girasoles y tomates. Ahora nosotros estamos aquí en Chile, estamos entrando, acabamos de empezar el invierno Mm, y está bajando, claro, la vida de la huerta, digo. Pero de lo que tú decías antes, de que no se sabe cuándo termina el proyecto y cómo se enriquece, me estaba acordando, porque yo también, mi hijo tiene, no, 6, acaba de cumplir 6 hace poquito. Y precisamente el proyecto, digamos, o la experiencia, lo que queríamos hacer, que era plantar cosas para conocer cómo crecen y todo eso, de repente nos fuimos hacia la polinización porque aparecieron abejas, qué y chulo. aprendimos cómo se polinizan y la importancia que tiene la polinización, la importancia que tienen las abejas entonces, y eso, y nos fuimos a lugares de aprendizajes muy, muy profundos y complejos. Sí, y puede que ocurra por el camino que algo no sabes y que tengas que reconocer al niño, pues lo tenemos que investigar juntos, porque y no pasa nada por decir, No, tenemos de casi todo. todo. Yo de hortofrutícola no tengo nada. Entonces yo le reconocía que sabía lo mismo que él, y que teníamos que aprenderlo los dos por el camino. Mm, Mm. Oye, pero súper interesante, porque de hecho eso de la documentación, si nos vamos a cosas como académicas y la vanguardia pedagógica y todo eso, ahora estaba pensando que, por ejemplo, el proyecto Cero, el Project sí, Zero de la Universidad de de Howard Harvard, Gardner. Ujú. que viene siendo pensamiento visible, yo lo relaciono mucho con esto, ¿sí? Porque no es otra cosa que esto es lo que ocurre para que el niño lo pueda ver, ¿sí?, lo pueda disfrutar, lo pueda recordar, y ahí se generan cosas súper complejas como la metacognición, porque Sí, a través de la documentación él mismo es capaz de ver lo que no sabía, lo que sí bueno, sabe, de hecho, cómo, efectivamente, es que te cómo iba a decir que la resolviendo los documentación luego problemas. se comparte con los niños y es en ese momento, revisando la documentación con ellos, que ellos son conscientes de eso que tú decías, ¿no? De, sé lo que ahora sé lo que he aprendido, el camino que he recorrido, sé lo que antes sabía y lo que ahora no sé. Y el equipo de Howard Gardner
del proyecto de la Universidad de Harvard Cero, fue a Reggio Emilia una temporada a vivir allí en las escuelas y hay todo un estudio escrito sobre ello, sobre el valor de la documentación y la visualización del aprendizaje. O sea que también tiene mucha relación los 100 lenguajes que llama Malaguchi con las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, tiene un punto de encuentro entre ellas que le pareció suficientemente interesante para desplazar a su equipo allí de investigadores y reconocer el mérito que en Reggio se estaba haciendo de documentar los procesos de aprendizaje que estaban ocurriendo en las escuelas y cómo retroalimentaban el proyecto, porque yo ahora viendo la documentación puedo pensar en retomar el proyecto, como hemos hecho este año, ¿no? Mira, pues aquello, ¿qué tal si ahora vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con 4 tipos diferentes de tomate y han sido plantas, pero puede ser cualquiera de los proyectos que se quieran trabajar en el colegio. Continentes, pues lo mismo. A mi hijo le tocó, por ejemplo, este curso, África. Pues lo que estaba haciendo en el trabajo, nosotros en casa lo complementamos de otra manera. Entonces yo le puse vídeos sobre África en un espacio inmersivo, con música, luego hubo dibujos, y había reflexiones también que eran como muy interesantes sobre los animales que vivían en África, ¿no? Sobre los paisajes, porque no había visto igual no, había visto paisajes de África y no todo es desierto, ¿no? Por ejemplo, entonces pues no sabía que en África hay montañas, me lo he imaginado, me han contado que es como un desierto, ¿no? Y luego de ahí surgió, por ejemplo, hizo una instalación con telas. Mira, espera, creo que lo tengo. Sí, espera, un segundo, te lo enseño rápido, ¿vale? Solo para... Por supuesto. Sí. Sí, de hecho, a mí lo que me sigue impresionando, yo cada vez que veo un proyecto, incluso uno que implementemos aquí, lo que me sigue impresionando es la potencia pedagógica para convertir algo cotidiano, o no, más que para convertir, en realidad es para intencionar el aprendizaje desde algo cotidiano y ser capaz de identificar las oportunidades de aprendizaje, porque eso me parece un proceso pedagógico pero del más alto nivel. Sí, sí, sí. Porque coger un libro de texto, un manual de clase y pasar lo que dice el libro de texto, bueno, es un trabajo que está muy bien, pero eso es un manual de instrucciones que puede hacer cualquiera. Y ser capaz, desde una experiencia cotidiana, irse a desarrollar esos aprendizajes, a mí siempre me ha impresionado. Bueno, pues esto fue un resumen que le mandé yo a su profesora, sin más, de cosas que habíamos ido haciendo. Entonces, estos son un poco los paisajes que te decía, que le propuse una serie de paisajes inmersivos en los que él formaba parte del paisaje. Bueno, aquí luego había animales, había minimundos, ¿no? O sea, un poco para jugar ahí con paisajes. Y él decía, pues no sabía que en África hay montañas. O sea, es algo como que de repente descubrió, ¿no? Entonces, hubo una serie de dibujos, después aparece el lenguaje del dibujo y él decía, esto es una cascada porque el león quiere beber agua. En África hace mucho calor y el león lleva mucho tiempo sin beber agua. Unos camellos, ¿no? Los colores del desierto son naranja, marrón y amarillo. Este camello se camufla con la arena y este es el río Amazonas. O sea, de repente está como dibujando unos camellos y dice, río, África, Amazonas. Este es el río Amazonas. Y entonces usé esos dibujos para proyectarlos sobre la pared. Puse un papel enorme blanco sobre la pared y sus dibujos aparecieron proyectados en una pared enorme. Y entonces deja de ser un dibujo pequeño en una hoja, sino que vuelve a ser una nueva oportunidad. Tengo un lienzo en blanco y debajo, como fondo, está lo que yo había dibujado previamente y empiezan a surgir nuevas cosas y luego se incorpora, pues en este caso su hermana, ¿no? Luego se incorpora y empiezan entre los dos a rehacer dibujos. Si pongo el del desierto primero y luego el otro, el de las montañas, surgen paisajes nuevos, surge el imaginario, surgen nuevas posibilidades. Si cambio el espacio, surgen cosas nuevas, que ese es un poco el concepto del atelier que tenía Malaguchi, que por eso lo creó, ¿no? Crear un espacio de investigación
para que ocurran cosas diferentes de las que solían ocurrir hasta ese momento en las escuelas. Si todo es dentro del aula convencional, pues es muy probable que ocurran casi siempre cosas parecidas. Si le dedico un espacio de investigación aparte, ese atelier, el taller, eso es lo que él quería saber, ¿no? Si iban a ocurrir cosas nuevas, y efectivamente ocurrían. Entonces, otro día propuse una pequeña instalación. Hay una artista coreana, Kim Soo-ha, que me gusta mucho y ha recuperado una tradición de su pueblo, que son los botaris, que hacen las mujeres con telas, los anudan y luego las llevan, las transportan de aldea a aldea. Entonces les propuse una instalación con telas y bueno, pues el juego fue un poco descubrir qué telas había dentro, jugar con el cuerpo, porque los niños muchas veces usan el cuerpo para expresarse, observar los estampados y dibujar esas formas, cómo son los tejidos africanos, son como los nuestros, son diferentes, qué tipo de colores surgen, qué formas tienen, son como formas que recuerdan mucho a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, surgían un poco también esa reflexión sobre el colorido de las prendas africanas, ¿no? Que igual aquí en Europa no tenemos tanto. Y vuelve a aparecer el dibujo de otra manera, el dibujo con acuarela. Y decían, estas telas son muy alegres y divertidas, nunca he visto ropas así, como me les parecía como demasiado atrevido, ¿no? Para ir con algo así por la calle. Este color me encanta, parece fresa. Mira, parece que para que se extienda bien hay que hacerlo suave, ¿no? Un poco como extender bien el pincel, la acuarela con el pincel. Bueno, hay como 1000 maneras de abordar conceptos que pueden ser, no sé, iba a decir, aburridos, no creo que sea la palabra, pero bueno, que involucren menos al niño. Quiero decir, podemos hacerle partícipe del proyecto o no, o solo un oyente de algo que me están contando. Sí, y de hecho, cambiando un poquito de tema, volviendo como a lo tradicional, esto que tú no querías decir aburrido, yo una de las cosas que observo es que además lo que se hace desde ese enfoque tradicional es fragmentar mucho. Con lo que acabamos de ver que nos has explicado tú de los proyectos con tus niños, fíjate que lo que se ve es precisamente aprendizaje en expansión e interconectado. Porque, no sé, los colores se mezclan con los materiales de la pared, el color de la base, el color negro implica cómo se utilizan después los colores. Todo esto es diseño, esto es geometría, esto son un montón de cosas que ocurren al mismo tiempo, pero de una manera natural y de una manera ordenada. En un contexto, quiero decir, porque si no puede parecer que solo es jugar, no, pero está en un contexto de un proyecto que nos parece interesante trabajar con los niños y puedo experimentar con los colores, con la luz, con las sombras, dentro de un contexto pedagógico. Exacto, en cambio cuando trabajamos, cuando trabajamos por ejemplo con una hojita, sí, le damos una hoja, por ejemplo, para trabajar los vestidos de África, en este caso, y lo que hubiésemos hecho es, les damos una hoja con 3, 4 vestidos africanos y les decimos que lo tienen que pintar. Entonces, más allá de que eso sea más aburrido o no, sino desde el punto de vista filosófico, pedagógico, o incluso técnico, es pura técnica pedagógica. Cuando se termina la ficha, se termina el aprendizaje, porque después le voy a dar otra ficha diferente que es para trabajar los paisajes. Lo que significa que no sé, se puede hablar de currículum oculto, pero bueno, que inconscientemente lo que le estoy enseñando al niño es, ahora aprendo una cosa, se termina, ya no tengo que aprender nada más de los colores de los vestidos africanos y ahora estoy aprendiendo solamente paisajes africanos. Pero en los paisajes hay colores, hay personas que llevan vestidos, el camello camuflándose y el otro camello al lado de color amarillo es una inspiración para después hacer el vestido, mezclando los colores y trabajando con los colores.
Y eso, lo de trabajar con fichas, reproducir cosas. A mí incluso eso, yéndonos hacia el enfoque ese de la fragmentación de aprendizajes, me da como un poco de pena ver a un niño que está emocionado, pero como ha terminado la ficha, porque se ha terminado, porque ya no hay nada más que hacer, ya termino de aprender y se queda esperando a que le des la siguiente ficha. Claro, y Es como... ocurre mucho, por ejemplo, que cuando, es que se ve muy claro cuando de repente proporcionas a niños que han estado recibiendo instrucciones, porque muchas veces les acostumbramos a recibir instrucciones en clase, cuando de repente le das una oportunidad de hacer algo sin instrucciones concretas, sino he diseñado esta propuesta para ti, con las telas, por ejemplo, africanas, y muchas veces es, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Y es ese el punto que hay que romper, porque es que luego realmente estamos pensando en que esos adultos sepan tomar decisiones en la vida, que sepan arriesgar, que sepan tolerar el error, que sepan investigar, ¿no? La creatividad parece que se reduce simplemente a dibujar bien y es tan importante. La pandemia nos ha enseñado que hemos necesitado encontrar soluciones creativas para salir de un problema nuevo. Los problemas cambian continuamente en el mundo y potenciar la creatividad en los niños desde muy pequeños a mí me parece vital. De hecho, la figura del tallerista en las escuelas rellanas es súper importante. Una persona que no viene del ámbito tan pedagógico como del artístico, ¿no? Esa figura que se inventó Malaguchi, que empezó a introducir en las escuelas, pintores, músicos, bailarines. Claro, pretende un poco eso, complementar la visión de la persona que ha estudiado simplemente magisterio, por ejemplo, ¿no? Y con otras visiones. Por eso me parece también tan importante dar esas oportunidades, ¿no? De expresión. Al final es de expresar a los niños que se expresen plásticamente. Bueno. Sí, y de hecho es que lo que tú dices, yo lo veo incluso también, la creatividad es pensamiento crítico. Total. La creatividad aplicada, digamos, no es otra cosa que ver algo y que se te ocurra una solución diferente. Y Claro. para proponer algo diferente es necesario que hayas entendido lo que hay para poder crear una cosa. Pensamiento divergente, como lo queramos llamar, y es esencial, pero es esencial para nuestras vidas, para nuestras relaciones Totalmente. personales, para nuestras relaciones familiares, relaciones sociales, incluso para el entorno laboral, que es algo que no hay que intencionarlo cuando estamos trabajando en estas edades, pero que es algo que se van a quedar y van a tener todas las competencias laborales, va a ser el único que sepa solucionar problemas de su trabajo. De hecho, es que o sea, los niños son creativos desde que nacen y les encanta, pero si no les damos espacios, decíamos, si no les damos el espacio adecuado, el tiempo adecuado, y todo ese tiempo lo vamos llenando de otra lección, otra fecha, si le vamos quitando esos lenguajes, ¿no? Para expresarse, lo van abandonando, lo van perdiendo y ocurre que luego queremos que sean creativos de mayores, pero durante el trayecto no nos lo hemos permitido, ¿no? Y es vital que tengan espacios para expresarse creativamente. Oye, y claro, en realidad ahora, viéndolo como desde fuera, porque conforme lo estás explicando tú, también pienso, y todo este cambio que supone de visión, de paradigma y todo eso, pensando en los profes y las profes, los educadores en general, que acceden a esto, tampoco tiene que ser sencillo por lo que tú decías, porque es casi garantizado que todos han sido formados en otro modelo. ¿Y cómo se hace eso de desaprender todas estas estructuras para ser capaz de construir estructuras nuevas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que hay muchos docentes, muchos, yo me encuentro muchísimos en las formaciones que se dan cuenta de que algo no funciona, de que no están conectando con los niños en el aula o no con todos. Quizás con algunos sí, pero no con todos. Y se están dando cuenta de que tienen que hacer algo diferente. Claro,
es evidente porque todos somos distintos, ¿no? Unos de otros. Entonces, lo mismo para todos no puede valer. Entonces, yo diría que lo primero sería tener un poco esa capacidad de autocrítica, ¿no? De querer mejorar, que yo la encuentro en muchísimos de los profesionales de la docencia. Hay una mejora continua, unas ganas de seguir mejorando, que desde hace un tiempo además es mucho más grande. Entonces, te diría que esa capacidad de revisarse uno mismo es importante, de darse cuenta quizás podría hacerlo mejor, voy a buscar cómo otras experiencias, otros colegas, otros compañeros que están haciendo otro tipo de cosas, voy a hablar con ellos, a ver qué están haciendo y si les está funcionando. Para eso hace falta tener un poco de sensibilidad también, pero bueno, en principio, gente que está trabajando con personas, trabajando con niños, entiendo que tiene esa sensibilidad. Hay profesiones como la docencia, como la medicina, por ejemplo, ¿no? Que se les presupone una sensibilidad diferente a otro tipo de profesiones. Sí, Entonces, yo siempre digo que si no la tiene al comenzar, va a ser una tortura. Su trabajo y ya, su vida va a ser una tortura. Entonces, quien no tenga todas esas condiciones que dices tú, es imposible que se desarrolle. ¿Mm? claro. Y es que yo para ese tipo de personas, pues casi que recuperaría la frase que a mí me inspiró para hacer un cambio en mi vida laboral, que era hazlo con pasión o cambia de profesión. O sea, esto, si vas a estar con niños, tiene que ser con pasión, porque es que realmente tienes una responsabilidad enorme entre tus manos, pero enorme. Es que las familias dejamos a los niños un montón de horas al día en las escuelas y queremos para ellos una educación de calidad y queremos que los intereses sean respetados y que aprendan, lógicamente, pero a su propio ritmo, ¿no? Entonces, me parece importante un poco abandonar la idea de la relación vertical con los niños, de yo estoy aquí arriba, tú estás ahí abajo, yo sé lo que tú tienes que aprender hoy y mañana y pasado y cómo lo tienes que aprender. Prefiero a alguien que lo mire desde una posición más horizontal, desciendo y tú y yo vamos a aprender juntos, tú y yo vamos a crear contextos donde investigamos, exploramos y mi labor es que tú aprendas, lógicamente, pero es que por el camino también voy a aprender, seguro, contigo y con el resto de los compañeros. Entonces, ¿hace falta formación? Pues fíjate que yo te diría que muchas veces cuando la gente ve en las formaciones dice, ah, pues sin saber yo estaba haciendo ya cosas parecidas. Hay como un instinto, ¿no? Hay un instinto que te dice, jo, esto les está encantando, voy a seguir por aquí. Y cuando, por ejemplo, en la documentación les lanzo propuestas para luego documentar en el aula y se sorprenden, ¿no? De que quizás los niños han tenido, fíjate qué tontería voy a contar, ¿eh? Pero una propuesta que doy siempre en esta formación es que se llama Blanco sobre Blanco. Y está inspirada en un día que estaba en la consulta del oftalmólogo es el médico que mira la vista, no sé si se llama igual allí, sí. Pues mi hijo tiene gafas, entonces estábamos en la revisión y había en la época pre-COVID, y había dibujitos estos de colorear, pues de los dibujos que ven en la tele en ese momento, ¿no? Y las pinturitas al lado. Y entonces había al lado una niña y su padre estaba sentado detrás y la niña cogió la pintura blanca y el padre le dijo, no, hombre, blanco sobre blanco no pinta, coge esta, ¿no? Y entonces le dio un azul. Y entonces, ¿ves? Es así. Claro, ¿qué ocurrió? Dos cosas. Uno, le robó el descubrimiento a su hija, porque con un segundo más que le dé a la niña, ve que blanco sobre blanco no ve, ¿no? El color que está pintando. Primero le roba el descubrimiento. ¿Y qué ocurrió después? Que la niña cogió otra pintura verde, por ejemplo, no me acuerdo, pero imagínate verde, y dijo, y con esta necesitó su aprobación para continuar. Entonces, cuando en las propuestas les digo, dadles a los niños un lienzo enorme blanco y pinturas blancas y a ver qué pasa, qué surge de ahí, porque es algo nuevo, qué ocurre y alucinan cómo reaccionan los niños, porque es que al final resulta que se ve, solo que tienes que mover un poco la hoja según la luz, donde estés, la inclinación,
pero el blanco pinta, claro que pinta, ¿cómo no va a pintar? Lo que pasa que es que quizás no lo ves igual que si pintas con negro. Entonces, eh, todo este rollo que te estoy contando, no sé de dónde venía, pero que hace falta un poco ese querer ver a los niños con respeto, saber que no tenemos la respuesta de todo y sí, formarnos es importante, pero que muchas veces es más el instinto y escuchar, porque los niños nos hablan siempre, Mm. nos hablan siempre, solo que a veces no escuchamos. Y decía también Malaguchi que tenemos que reconocer a los adultos que hablamos mucho de los niños, hablamos poco con ellos y mucho menos les escuchamos. Escucharles de verdad, con las antenas Mm. desplegadas. Entonces, tener un poco esa sensibilidad y seguir el instinto de lo que vemos que está funcionando y lo que no está funcionando. Y formarse, pues, bueno, hay muchas maneras de formarse. Hay también un montón de bibliografía escrita sobre las experiencias de Reggio Emilia, que puede ser Claro, también. pero yo veo que una de las dificultades, por lo que estás explicando, es que precisamente, y lo has dicho como un poquito al inicio, que otros métodos, que son como pedagogías que podríamos decir primas hermanas, ¿m? Como por ejemplo Montessori, que Sí, está súper bien y es una experiencia maravillosa, Montessori es como más sencillo transitar a él, porque tú vas a Montessori. Sí, bueno, perdón, claro, desde mi punto de vista, porque tú vas a Montessori y hayas cambiado o no el paradigma, digamos, te dan una serie de instrucciones. sí, pero para ser un guía Montessori te tienes que certificar en un máster que vale 6.000 euros o No, no sí, sé sí, cuánto. sí, Y sí, en sí. cambio, Rey, yo creo que lo que tiene que engancha tanto es que con lo que tienes a tu disposición Mm. puedes crear un montón de propuestas súper atractivas para los niños, unos tomates, unos lienzos, o sea, unas pinturas, y observar y ver lo que ocurre. Claro, lo que pasa es que yo creo que tú lo ves, o sea, lo estás explicando de una manera que es muy sencilla y muy natural, pero la dificultad está en Mm, ese romper el paradigma, cambiar el paradigma y la visión, porque como te digo, yo la dificultad que veo y cuando converso con profes y todo eso, y trabajando yo mismo, la dificultad es esa. La dificultad es que te vas a otros lugares, a otros enfoques y te dicen, estas son las instrucciones. Puedes ocupar estos Claro, materiales. eso porque le da seguridad al adulto. Aquí dice que tengo que hacer esto en este orden, eso al adulto le da seguridad, ¿no? O sea, Héctor, de hecho Montessori es un método científico, o sea, detrás hay una, ¿no? Es como una evidencia científica de este material está pensado para las matemáticas, este material está pensado para la geometría, o sea, o para la aritmética, o sea, detrás hay y eso le da como seguridad al adulto, presento las cosas de esta manera, después de esta presentación viene la siguiente, si el niño lo consigue, yo lo tacho y paso a lo demás, pero yo diría que simplemente hay que atreverse a probar, que en ¿no? ese sentido vuestro colegio me parece que tiene un plus enorme de eso, de atreverse a demostrar que se puede fuera de Rello dar forma a un proyecto pedagógico y, y encontrar gente que se une al proyecto, ¿no? Que pueden ser docentes o que pueden ser familias porque quieren algo diferente. Porque tenemos que pensar en que estos niños van a vivir un mundo que no existe, que es diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, Sí, y que de hecho, de la misma manera que tú dices de la intuición del docente, yo creo que también de manera intuitiva, Reggio Emilia, yo, por ejemplo, cuando lo miro incluso desde la neurociencia, desde los papers de investigación más vanguardistas y toda la cosa, no se menciona Reggio porque no forma parte como del circuito académico, clásico, científico, etcétera, pero yo veo ciencia en realidad o respaldo. De repente descubrimos algo en neurociencia
mira Reggio Emilia y dices, esto ya lo hacían. Esto ya lo hacían, solo que ahora sabemos el por qué, o podemos mostrar como una evidencia del por qué, pero intuitivamente. Y eso, yo en Reggio Emilia veo un montón de elementos, pero muchos elementos. Se pusieron mucho en el papel ese que ahora se habla tanto de enseñar desde el cerebro del que aprende y no del que enseña, ¿no? Se pusieron en estos niños, cómo aprenden, qué necesitan para aprender, yo qué puedo hacer para favorecer ese aprendizaje. Yo creo que Mira, fueron en ese punto muy innovadores. Como elemento emergente, te muestro como una pequeñita imagen que tengo. ¿Me dejas? Vamos. Mira, a ver. Espera, que claro, no lo tenía tan preparado. Mira, acá está. Ya. Mira, voy a compartirte pantalla y ya te digo, esto es como un enlace que veo yo, entre, como te digo, la intuición de Reggio Emilia, la práctica de Reggio Emilia habitual y la neurociencia y Reggio Emilia. Mira, esto en realidad lo estoy reutilizando porque lo utilicé en una conversación con familias hace un tiempo. Mira, desde las emociones que pueden ser curiosidad, miedo, apatía, alegría y sorpresa, que son como las emociones básicas. En teoría, en Reggio Emilia, ¿sí? Desde el principio se ha trabajado hacia la curiosidad, ¿cierto? Sí. Lo que tú estabas explicando, y sobre la sorpresa a través de las provocaciones y todas estas cosas. Bueno, hoy en día la neurociencia, bueno, hace unos años, pero hoy en día la neurociencia nos explica que incluso es que existen unos procesos físicos y químicos donde cuando alguien está expuesto a estrés, de hecho, a los 10 minutos de estar ante un estímulo estresante, empiezas a generar mayor cortisol, que es una hormona, más cortisol del necesario, y ese exceso de cortisol, y después hay un tipo de neuronas que se hipertrofia y otro se hipotrofia, hace imposible, digamos, el aprendizaje. Bueno, y esto es totalmente lógico porque si lo pensamos, el miedo es una emoción necesaria, es una emoción que nos pone en guardia, pero evidentemente la reacción natural biológica de una persona impide concentrarse en otra cosa que no sea el miedo, porque tienes que reaccionar a una amenaza. Es bloqueante, el miedo es totalmente bloqueante. Eso es. Yo recuerdo, fíjate, te voy a dar un dato de miedo que yo recuerdo en el colegio a equivocarme diciendo en voz alta las tablas de multiplicar como un loro. Y eso está en mí. Perfecto. Y eso, como te digo, son reacciones químicas y físicas que hoy conocemos y explica por qué aquella manera de enseñar horrible, que era absolutamente punitiva, porque claro, a ti te daba miedo si te equivocabas porque ibas a tener un castigo, ya fuese en forma de calificación, en forma de estigma social, en forma de lo que fuese. Sí, o que me riñesen o lo que fuese. Entonces, y ese miedo te hacía que solo eras capaz de enfocarte en la amenaza, porque es una respuesta biológica esencial. Si no estuviésemos diseñados para bloquearnos con el miedo, nos hubiésemos extinguido como especie, porque el miedo lo que te hace es reaccionar a tu amenaza y solo gracias a que nos concentramos en la amenaza y la superamos, seguimos existiendo como especie. Entonces, de claro, lo que pasa es que en una escuela no es natural tener miedo, ¿no? Ese es el asunto. Claro, pero entonces el miedo sirve, claro, pues para cuando estás corriendo delante de los leones. Eso, en la selva o cuando te estás muriendo de hambre en mitad de algún lugar y tienes que buscarte, para eso sirve el miedo. Pero en la escuela, a través de la curiosidad y a través de la sorpresa, que es lo que ofrece esta manera, ¿no? Reggiana de ver el asunto, te despegas del miedo, por lo tanto tu cerebro está en condición de aprendizaje.
Y aquí es donde yo ubicaba lo de nuestro cole, porque es donde intentamos llevar a nosotros mismos, e intentamos llevar a los niños e intentamos ubicar nuestras experiencias. Entonces, por eso te digo que de manera natural, Reggio Emilia, bueno, cuando nace Reggio Emilia y todo eso, no tenían ni idea probablemente de cortisol, de amígdala, de hipocampo, o sea, ni la más mínima idea, pero de manera intuitiva se fue a buscar, o sea, Reggio Emilia como filosofía se fue a buscar curiosidad y sorpresa para generar aprendizajes, y es que hoy en día la neurociencia es la que le ha puesto nombrecito a todas esas cosas, y es la que nos explica que es ahí donde hay que estar. Pero porque de manera científica y neurocientífica, si no, el cerebro no aprende. Y eso me parece súper potente por eso, porque nació por instinto, por inspiración, Bueno, porque iban viendo lo que funcionaba y lo que no. por ensayo y error, perfecto. Y de hecho, mira, espera, es que no sé dónde estará. No, esto es mi error. Y porque ese contexto, o sea, después de una guerra, queremos que la siguiente generación tenga algo mejor y que no vuelva a caer en esos errores, ¿no? Entonces había que hacer algo diferente. Eso es. Y mira, con lo que estabas hablando, con lo que acabas de decir de ensayo-error, en realidad, y también lo has dicho antes, has mencionado antes cuando hablabas de que los niños exploran, de que los niños de manera natural son investigadores y somos los adultos o el sistema el que les va poniendo frenos. Yo observo al mismo tiempo, bueno, y esto lo explica súper bien un neurocientífico que se llama David Bueno. David Bueno, sí, español, aquí sí. Sí, catalán, de hecho. Bueno, él lo explica súper bien, evidentemente, yo no tanto, pero lo que entiendo yo y como lo veo yo es que el método científico está presente de forma natural incluso en los bebés. Sí. Un bebé, por ejemplo, a partir de los 5 o 6 meses, llora, recibe alimento, aprende que tiene que llorar para recibir alimento. Eso es el método científico más elevado. Y nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos los proyectos en la sala de clase, en el aula, bueno, en el aula o en el patio o en el gimnasio o en cualquier lugar, en realidad, fíjate que como que el método de los proyectos y provocaciones de Reggio Emilia, nosotros nos hemos dado cuenta que es el método científico más puro que hay. ¿Por qué? No hacemos otra cosa que proponer materiales, los niños exploran, generan sus hipótesis, porque dicen, va a ocurrir esto. No, yo creo que va a ocurrir esto otro. Les acompañamos en la experimentación y van recogiendo información, y después contrastan las hipótesis y se da cuenta de que uno no ha ocurrido lo que pensaba, el otro sí, y empiezan a pensar el porqué y sacan sus conclusiones. Claro, es perfecto, ¿no? O sea, porque en vez de darles directamente ya, mira, vamos a hacer esto, siguen estos pasos y va a ocurrir esto y vais a hacerlo todos a la vez y siguiendo, no es daros la oportunidad de experimentar y de comprobar si lo que tú pensabas que iba a ocurrir ocurre o no ocurre. Exacto. Y a mí que, por ejemplo, yo trabajaba en la universidad en este área, digamos, enseñando estas cosas, ¿ya? Y que me costaba tantísimo enseñarlo, porque seguro que lo hacía mal, pero costaba tantísimo permeabilizar este método, este esquema, cuando los alumnos hacían sus tesis y todo eso, porque eran adultos y habían pasado toda su vida por él. De repente yo voy al aula y los niños de 4 años me dan una lección absoluta de cómo se hace esto. Total. Pero absoluta, o sea, absoluta. Y ya te digo, y es algo que yo intentaba desde lo racional, desde la argumentación, traspasarlo en niveles universitarios y me costaba muchísimo. Y te prometo que los niños me enseñan sobre método científico, pero a un nivel que de verdad. Y eso lo que demuestra es lo que decías tú, entiendo yo, que lo que decías tú, de que es una cosa natural. Es una cosa natural, bien incorporada, bien incorporada. Totalmente, pero es que realmente no tienen miedo a equivocarse, nosotros sí.
juegan, o sea, lo ven un poco como juego, pero no ese juego que vemos los adultos de, está jugando, ¿no? No, no, es que yo a veces les digo a mis hijos que su trabajo es jugar. O sea, el trabajo de los niños es jugar, probar, explorar, investigar, equivocarse, volver a probar, volver a investigar. Y es que cuanto más tiempo tengan para ser ellos protagonistas del aprendizaje, más rico será el nivel al que llegan, ¿no? Exacto. Entonces, me Sí. parece, bueno, de hecho, te quería preguntar cómo habíais podido darle un poco forma a Reggio en el colegio. Mm, Pues mira, a ver, así como macro, o sea, macro no, pero de forma general, mira, si utilizamos el horario ese que se ha colado antes, mira, este es como nuestro horario, porque estamos trabajando solo de 8:15 a 13:15, solo por la mañana. Por los temas de pandemia, protocolo de seguridad, etcétera, para Ah, disminuir desplazamientos y todo. ¿Mm? Bueno, entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando llegan por la mañana, hacemos una activación neuronal, una actividad de activación neuronal, que igualmente, o sea, activación neuronal no es otra cosa que hacer educación física, digamos, uh-huh. a través de canciones, juegos, provocaciones, psicomotricidad, Pues fíjate, etcétera. mira, perdona que te interrumpa, pero estuve en una charla sobre neurociencia en la adolescencia Uh-huh. y aquí es muy común que los que ya es después de la primaria, o sea, después de la básica, Sí. entran antes en los colegios, entran antes y salen más tarde. Y dice la neurociencia que, claro, en la adolescencia está concentrada en que el cuerpo crezca, que cambie, entonces a primera hora están como más dormidos. Y la recomendación desde los neurocientíficos es a los adolescentes, lo primero del día, actividad para despertar el cerebro. O sea que justo ahora que lo estabas comentando, me parece súper interesante, vamos. Sí, de hecho nosotros lo tenemos ahí por, por eso, Sí, 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 porque, sí. porque además es que eso no nos damos cuenta, como tú decías, nos hemos educado donde educación física no existía, existía como la asignatura de gimnasia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Que consistía en salir al patio y hacer un circuito o Dar pegarle patadas. vueltas o lo que sea, sí. Exacto. O barbaridades de estas como de las chicas van a hacer Mm. voleibol y los chicos van a jugar. Bueno, y, y eso, y lo mismo que decíamos antes, la neurociencia hoy en día nos dice que el deporte o la actividad física no solo es el bienestar, la sensación, no, es que además es un neurofacilitador para el aprendizaje. Porque, no sé, si yo quiero escribir y primero muevo la mano y después cojo el lápiz, yo no voy a escribir. Entonces, como actividad física, primero debo coger el lápiz y después escribir. Si esto lo pasamos a la actividad física, lo que solemos llamar como ejercicio, deporte o bailar, sin darme cuenta, de manera instintiva, como decíamos antes, lo que estoy haciendo es ordenar una serie de movimientos corporales de manera lógica y coherente. Entonces, yo siempre me lo imagino así. Entonces, las neuronas se están poniendo en posición lógica y coherente y ya están preparadas para aprender. Entonces, Uh-huh. bueno, de esta manera tan poco técnica es como yo lo veo y así es como lo trabajamos. Sí, sí, pero es súper interesante activar al cerebro. Porque, claro, si no está activo, ¿cómo va a recibir, no? ¿Cómo va a recoger la información, ¿no? De lo que viene después. Claro, por eso lo clásico de, no, como todavía no están cansados a las 8 de la mañana matemáticas, porque, ¿saben? Es que, claro, y después nos extrañamos de que no les guste ir al colegio, ¿no? Sí. Ya, perdón. Bueno, después de esa activación, nosotros cumplimos con uno de los elementos Uh-huh. más característicos de Reggio Emilia, ¿no? Y es la asamblea. Entonces, en esa asamblea inicial, lo que hacemos es, bueno, conversar, evidentemente, es el espacio para que cada uno nos cuente cómo está, si ha ocurrido algo en su casa, positivo, negativo, o de lo que sea. Y al mismo tiempo aprovechamos o para explicarles o recordarles lo que vamos a hacer en el día. ¿Mm? Y, no sé, incluso en educación infantil, a lo mejor el otro día o un día
les compartieron una noticia y les pedimos su opinión y pedimos que y eso igualmente, eso en realidad, si lo llevamos como un currículum nacional, corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación, porque es hablar, es escuchar, es razonar, es argumentar, es criticar, es etcétera, etcétera, etcétera. Y así transitan nuestras asambleas. Y nada, y después tenemos 2 momentos que dice ahí proyecto y experiencia. Y esos son como los momentos donde tradicionalmente van como las asignaturas de matemáticas. Y nosotros las cogemos, las juntamos y desarrollamos un proyecto de manera continua. Entonces a lo mejor juntamos música y matemáticas y no sé, imagínate, al componer una canción en un compás, en realidad lo que estamos haciendo es agrupar, descomponer, porque estamos juntando, no sé, dos negras son dos tiempos y después una blanca son otros 2, ya tengo el 4x4, ahora no sé cuánto. Ya, por ejemplo. Y qué chulo. así articulamos diferentes asignaturas para lo que decíamos antes, para no fragmentar el aprendizaje, para no transmitirle al niño o a la niña, ahora aprendes, ahora paras de aprender. Y ya está. Bueno, luego recreos, pero que en realidad si surge la necesidad de un recreo en cualquier momento, los niños tienen su recreo en el momento en que lo necesiten. Y ya está, y cerramos con una asamblea para ver cómo les ha parecido el día, para ver qué quieren hacer el día siguiente, para ver si, no sé, para poder modificar nosotros mismos lo que tenemos pensado al día siguiente, nos ayudan a través de esa asamblea. Y así nos organizamos. Pues parece muy vivencial, te diría, ¿no? Sí, sí. Mira, ya. Y esto es lo último que te muestro y vamos terminando. No abusamos más de... Mira. Muy vivencial, me encanta esa relación de la música y las matemáticas. Yo que tengo un taller fíjate, hice un taller para primaria de matemáticas que se llama Divertirse con las mates en primaria, porque es terrible, o sea, como si hablas con los niños en las aulas, pues las matemáticas son aburridas, no se me dan bien las matemáticas, no esos clichés que tenemos ahí tan... Bueno, yo tengo un taller que intenta crear una conexión emocional diferente con las matemáticas. Muy bien. Mira, te quería enseñar que es un proyecto que, ojo, no es la documentación del proyecto, la documentación es otra. Esto es, de hecho, esta mañana le he hecho fotos a lo que queda todavía instalado en el colegio de los chicos y además así te compartimos la geografía chilena que... Sí, que no tengo ni idea, la verdad. Entonces, es como un ejemplo de esto que te decía, que nosotros combinamos diferentes asignaturas y lo que nosotros hacemos, nosotros cumplimos como con el currículum nacional, es decir, los objetivos de aprendizaje de cualquier colegio convencional, nosotros también lo tenemos, solo que tenemos más cosas y el camino que ocupamos o utilizamos es los proyectos. Bueno, entonces, el currículum dice que hay que trabajar geografía. Bueno, pues aparte, aquí no está mostrado, pero los chicos y chicas hicieron pues, sus globos terráqueos, con cada uno su mapita, sus continentes, sus países, todo el asunto. Después, por ejemplo, llegamos al propio país de Chile. Y entonces ahí van marcando diferentes zonas, porque además Chile es especialmente extenso, largo. Bueno, y entonces van ubicando y tal. Ya. Pero bueno, después el currículum, digamos que evoluciona e integraba, mira, vale, perdón, eso, y integraba que, por ejemplo, había que trabajar sobre prehistoria, dinosaurios y todo eso. Entonces nosotros... Temazo, dinosaurios, temazo. Sí, exacto. Entonces, los chicos empezaron a diseñar sus máquinas del tiempo. Porque, claro, evidentemente teníamos que conseguir vivenciar los dinosaurios de la prehistoria. Y la profe, que es maravillosa, en este caso es Jessica, los acompañó a los chicos, porque son unos cracks. Y, por ejemplo, aquí estás viendo una máquina del tiempo, una de las máquinas del tiempo. Qué chulo. Claro que además esto mezcla arte, pero ojo, porque además tienen aquí se llama placa patente, su matrícula,
Y Y cuidado, porque incorpora una complejidad que es el volumen, porque sobre el plano podemos dibujar, pero construir hacia arriba ya no es lo mismo. exacto, y además aquí te lo estoy resumiendo, ya te digo, con lo que queda todavía, porque el proyecto terminó hace tiempo y lo desinstalamos porque necesitábamos ese espacio para instalar otra cosa y no sabemos dónde lo vamos a ubicar todavía. Pero, me perdí, no sé lo que te iba a decir. Ah, bueno, que antes de esto ellos diseñaron sobre el papel un montón de bocetos y de maquetas y entre ellos hablaban de que estaba bien y que estaba mal, que había que cambiar, porque claro, no sé, por ejemplo, para que les acompañase la profesora, había que hacer un espacio en alguna de las máquinas del tiempo y acabaron diseñando entre todos para la profesora una sillita de bebé del coche, claro, para que fuese segura con su cinturón de seguridad y todo el asunto. Fíjate. No te lo he dicho, pero esto es segundo básico, segundo de primaria. Bueno, entonces, con estos diseños que al final se convirtieron en 2 máquinas del tiempo, esta es la otra, donde están sus botones, que es tecnología, bueno, etcétera. Con esto viajaban a la prehistoria y empezaron a conocer diferentes tipos de animales, entre ellos reptiles, dinosaurios, porque íbamos para atrás, y ahí algunos modelaban con plastilina, aquí se llama plasticina, y bueno, espectacular lo que moldeaban, otros dibujaban, otros compusieron con pasta, lo utilizábamos además para componer y descomponer, es decir, hacer matemáticas, y nada, ya hacíamos todas las comparaciones posibles y todo el asunto, y a continuación hicimos como el nexo anterior de geografía y esto, de historia y ciencias naturales, y aquí si te fijas, en realidad lo que ellos hicieron, porque quisieron hacerlo ellos, aquí está indicado el tipo de dinosaurio que se descubrió en Chile y te indican en qué zona. En la zona. Eso es, ¿sí? Entonces, este tipo de dinosaurio lo descubrieron aquí. Este tipo de dinosaurio descubrieron restos acá. Este aquí abajo, etcétera, etcétera. Y, bueno, y nosotros íbamos incorporando cosas. Y después, resulta que aquí hay muchos pueblos originarios, pueblos nativos, lo que se entendería a lo mejor desde Europa como pueblos precolombinos. Bueno, y entonces también sobre la geografía nacional fueron ellos identificando, ya te digo que esto es un recurso, pero había muchos de muchos tipos, fueron incorporando los diferentes pueblos originarios con sus características, etcétera, etcétera. Ya. Y resulta que también había que enlazarlo y lo que hicimos fue salir de la sala, salir del aula, salir de la sala de clases y intervinieron los muros del colegio e hicieron las pinturas rupestres donde, primero, identificaban cada uno de los pueblos originarios, pero además hacían las pinturas rupestres de los pueblos originarios. Uy, madre mía. Este es el tipo no sé, de jarro, que se llama jarro pato, de uno de los pueblos originarios. Bueno, y hacia la derecha continúa el mural, esta especie de mural. Qué barbaridad. Vamos, me parece que tiene una profundidad, ¿no? Sí, no, sí, ya te digo, espectacular. Y a mí lo que más me gusta es que fueron ellos, de manera natural, los que iban avanzando Claro. elementos y la profe iba uniendo, iba acompañándoles, iba investigando. Claro, porque por ejemplo la profe de dinosaurios no tenía ni idea. Bueno. ¿Sabes? Claro, como es lógico y normal. Entonces la profe, ay, sí, mira, no sé, Diplodocus. Es un anquilosaurus, profe, es un anquilosaurus. Y, ya vale. A ver, me lo puedo imaginar porque mi hijo es así, o sea, se sabe todos los nombres, o sea... y el mío también, y yo soy peor que la profe antes. Y al final del proyecto la profe hablaba de dinosaurios al mismo nivel. ¿Ves? Aprendió con ellos. Fue maravilloso. Pero bueno, pero eso.
Y eso lo que hacemos, ya digo, no es una documentación, son los restos que han quedado, como instalados. Y eso es lo que intentamos hacer, vivenciar, experimentar, articular asignaturas, Claro. por lo de no fragmentar, que es una de las grandes obsesiones que tenemos aquí en el colegio. Y, bueno, y las profes, que son maravillosas, y los alumnos, que son muy curiosos, que les gusta investigar. Eso es importante, o sea, la curiosidad que tienen ellos, por lo menos, les decía yo en la última formación, por lo menos no vamos a quitársela. O sea, por lo menos vamos a asegurar que la mantengan, porque es que son así, realmente son curiosos y son exploradores, investigadores, los niños. Vamos a tratar de que la mantengan, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a quitarles esa capacidad de Claro, querer sí. saber, de seguir aprendiendo, de... Si es todo lo que tú decías anteriormente, es que aquí por lo menos se ve, se vivencia que es todo lo contrario a lo que hacemos normalmente. Es al revés, es nosotros somos los que tenemos que ir al niño porque nos muestra el camino, pero Claro, vamos, porque de manera natural estamos diseñados para investigar, estamos diseñados para aprender. Lo que pasa es que nosotros nos formamos, como tú decías, eh, desde otro punto de vista y nos cuesta aprender, que es algo horrible. ¿Cómo es posible que nos cuesta aprender cosas? y bueno, también es que nos hemos olvidado de jugar. Porque cuando yo doy formaciones a personas que están estudiando aquí un grado de infantil, por ejemplo, y estoy hablando de chicas y chicos de 18 y 19 años, y voy con propuestas abiertas, les cuesta un tiempo entrar porque se nos se olvida jugar. Con el paso de los años vamos perdiendo, ¿cómo es ese refrán que dice? No dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar, ¿no? Y Muy en bueno. cambio los niños lo tienen. Entonces, vamos a darles todo lo que podamos de esa investigación y ellos, como tú dices, ellos te van demandando más. Oye, pues me va a hacer falta esto porque quiero seguir o sea, quiero seguir este camino y cómo eran las tribus, ¿no? Y cómo eran ¿cómo has dicho que se llaman Los las? originarios. O sea, que ellos mismos te van a seguir diciendo por dónde quieren continuar y tú, pues, cuando puedas, ¿no? Vas buscando la información o vas proporcionándoles, porque estoy pensando, por ejemplo, en un proyecto que hubo de construcción de unas fuentes, en una escuela, pues si un niño necesita un paraguas, pues lo busco, se lo llevo al día siguiente. O sea, que ellos mismos te van diciendo qué necesitan. Si lo escuchas, Sí, si estás sí. dispuesto a escucharlo. De hecho, en el ciclo inicial, en educación infantil, están construyendo y están terminando como el proceso de descubrir materiales. Y tenían que hacer una cueva, intentaban hacerla con barro y se les caía, y ahora ya Bueno, saben por qué se les cae y experimentan con otros. claro, desarrollar estrategias. Sí, y lo de investigar, bueno, les gusta tanto que lo incorporan y lo sacan del aula, de la sala de clase. Y ahí ya, para lo último, te cuento una tontería absurda, cotidiana, de mi casa, porque mi hijo, que también estudia aquí, bueno, el otro día en casa le dije, oye, Arnau, ¿y de qué papá? Le digo, te quiero mucho. Dice, creí que me ibas a decir algo más interesante, porque se ríe de mí, o sea, porque se está riendo de Ah, mí. bueno, sí, sí. Digo, Y lo que te queda, te diré que tengo una de 12 años. Bueno, y le dije, ¿cómo? Pero si eso es lo más interesante que hay en el mundo, el amor y cuánto te quiero y tal. Bueno, y me dice, mira, lo voy a investigar con mis amigos para ver si es verdad lo más interesante del mundo. Y se marcha, y coge y se va. Escucha, pero no a mí me parece, a ver cómo te digo, tomarse esa libertad de poner en duda también ciertas cosas, eso es Sí, sí, no, no. interesante. Sí, sí. No, Eso no, sí. hace falta que ocurra, porque, ¿no? Sí. Me lo voy a investigar, ya me lo voy a mirar y tal, ¿no? Claro, si él se estaba burlando de mí Sí. absolutamente, cosa que también me parece muy bien, me parece muy bien, pero se estaba burlando de mí absolutamente, pero en realidad fue como reconfortante de decir, mira, se está burlando de mí, pero me alegro que lo vea. Que Yo te lo... digo una salida interesante.
Sí, sí. Y esto fue hace 2 semanas. Por eso me acuerdo. Y, y eso, no sé, nosotros construimos, intentamos proponer, somos honestos porque estamos aprendiendo cada día, ¿no? Y ojalá no se nos Bueno, y un pase. curso muy complicado, ¿no? Imagino que también ha sido, con esto de la pandemia, habrá sido complicado. Sí, absolutamente. Aquí además no ha ocurrido como en otros lugares donde digamos que la educación no ha sido priorizada. ¿Sí? Mm. Entonces, por ejemplo, aquí lo último que se abre cuando hay desescalada de restricciones y cosas así, lo último que se abre son los colegios y lo primero que se cierra son los colegios. Entonces, hay niños que todavía, desde que comenzó la pandemia, todavía no han ido a clase presencial. ¿Sí? Pues te diré que, pues te diré que hay efectos en los niños de todo esto, que ya se está recopilando información y documentando cómo está afectando a los niños la pandemia, el no estar en clase con iguales, ¿no? El no estar en relación con personas de su edad, cómo las mascarillas también están perjudicando al habla, a la capacidad de vocabulario y de expresión de los niños. Y bueno, pues yo creo que eso que dices es un poco porque el primer rumor la primera creencia que hubo era de que los niños eran vectores, ¿no? O sea, que eran los que provocaban el contagio, ¿no? Entonces, por eso, por lo menos aquí, por eso se cerraron las escuelas al principio, los niños para casa, se para el país totalmente, pero bueno, luego eso se ha demostrado que no es así y entonces efectivamente aquí desde septiembre, que es cuando empieza el curso escolar, se abrieron los colegios, todos íbamos como con una preocupación añadida, esto es así, el que diga que no Supuesto, miente, por supuesto. y no han pasado grandes cosas en los colegios, tengo que decir. O sea, los niños son súper responsables, si les dices mascarilla, distancias, es que lo mantienen, o sea, es que son, para mí, nos dan lecciones todos los días y no han pasado grandes cosas en los colegios. Es que yo, bueno, desde aquí lanzo un mensaje para permitir a los niños relacionarse en los colegios, me parece importantísimo la socialización. Mm. Eso, no sé, ¿qué te parece lo que te he mostrado como del colegio? Bueno, me parece súper interesante como de algo que puede ser como una lección de geografía, ¿no? Que podría ser una lección de geografía en un libro. Aparecen otros lenguajes, ¿no? Aparece el modelaje, aparece la plástica, aparece la construcción, aparece la escritura, ¿no? O sea, porque también hace falta escribir, la matemática, porque había números, ¿no? Ahí, y ese desarrollo de estrategias, de hace falta un sitio especial para la profesora, ¿no? Para que nos acompañe en ese viaje. De geografía nos pasamos a de repente el mundo animal, ¿no? De los dinosaurios, investigar sobre eso, sobre culturas según la zona del país. Me parece que como muy amplio el abanico, o sea, que no nos estamos reduciendo simplemente a estudiar Chile y ciudades importantes o zonas relevantes, sino que estamos abriendo mucho el abanico y expandiendo la mente y creando lo que te decía al principio, como aprendizajes más ricos, más profundos, no tan superficiales, ¿no? De algo que lo memorizo y lo olvido. O sea, creando otro tipo de conexiones, que eso es un poco lo que yo creo que luego prevalece. O sea, esa, de las emociones que tú ponías, pues esa alegría, ¿no? Esa diversión, si le acompaño de alegría y de emoción positiva, el pozo que queda es diferente. Que si es algo apático y rutinario, ¿no? Si siempre es lo mismo, Totalmente. Ya, yo bueno, pues os felicito porque seguro que no ha sido sencillo, porque nunca lo es, o sea, darle forma a un proyecto así, os felicito. Y bueno, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que queráis. muchísimas gracias. Espero que hayamos podido llevar algo de inspiración también a las personas que nos Sí, oigan. ojalá, ojalá, porque además aquí en el colegio abiertos a compartirlo con quien quiera acercarse a aprender o a inspirarnos a nosotros.
nosotros abiertos a colaborar con quien quiera. Qué bien, ojalá todos se normalice y pueda ir a visitaros en algún Ojalá, momento. ojalá. Hay cosas muy interesantes que conocer aquí, ¿eh? Bueno, seguro, seguro que sí. Sí, sí, sí. Además es que a mí me encanta viajar y conocer Muy otras bien. culturas, o sea Ahí que te esperamos, en Chillán City. Chillán City. qué bien. Nada, muchas gracias, Elena. Bueno, a ti, Javier, cualquier cosa, ya sabes, contad conmigo.